compañeras, vecinos de San Martín. La verdad que estaba en deuda hace algún tiempo que Hernán, que Lauro me venían insistiendo. Estuvimos, un día hubo una amague y no lo pudimos hacer, y algunos pensaban, yo creo que hablar de la plaza número 27 o 30 está mostrando algo que para mí es central y es muy importante, porque me parece que hay algunos que no se dieron cuenta de algunos elementos objetivos de la realidad, como por ejemplo, para empezar, los que hoy ocupan el gobierno nacional. No ganaron una elección con 70 puntos, no se fue Cristina repudiada, no estamos todos los que formamos parte del gobierno atacados día tras día por las corporaciones mediáticas, por la corporación judicial. No está el compañero Máximo Kirchner, no está la compañera Cristina, y todos los que formamos parte de este espacio no estamos ni repudiados por la gente, ni ellos están empoderados en la plaza, en la Casa Rosada, por una elección donde barrieron ganando. Lo que ellos mismos se creyeron, y me parece que este suele ser un error que comete una y otra vez el gobierno, que es de los peores errores que uno puede cometer en política, que es creerse sus propias mentiras. Se creyeron porque decía la tapa de Clarín que ganando esa elección iban a terminar con el kirchnerismo, pero ¿saben qué? Ganaron por un punto. Sí. Ganaron cagando la elección. Sí. Y entonces cuando... Bueno, y entonces al día siguiente, a la semana siguiente, todo ese mes de diciembre, incluso después de que asumiera Macri, muchos de nosotros llegamos a la conclusión de que no podíamos vivir en la mentira de los diarios. Ya estábamos acostumbrados, porque durante todo el gobierno se ocuparon de hablar de un país que no era el país real, de hablar de un país que era teóricamente un desastre, tan desastre como ahora parece ser una maravilla, porque juntan a lobistas y a empresarios nacionales y extranjeros ahí en el Centro Cultural Kirchner. Piensan que el país es una maravilla. Cuando van a la sociedad rural argentina, yo creo que Macri ha tenido, desde pocos días después de asumir, el problema de que sus políticas van perjudicando a la gente. Y entonces eso que esperaban que fuera la aprobación, el apoyo popular, se convirtió en todos los puntos del país que visitan los funcionarios del gobierno, en particular el propio Macri, se convirtió en repudio. En el único lugar donde les sonríen, los aplauden y entran sin custodia es en la sociedad rural argentina, en la City porteña y ahí en el Mini Davos. Es para ellos que gobiernan, por eso los saludan así, por eso los felicitan así, porque la revolución de la alegría era para una minúscula proporción de los argentinos, y me animo a decir, para más extranjeros que para argentinos era esa revolución de la alegría. Por eso esta Plaza 27 habla de que en sus deseos, en sus fantasías, en la realidad que se habían construido, el movimiento nacional y popular iba a estar absolutamente derrotado, iba a estar absolutamente desmoralizado, no íbamos a tener ganas, la gente no nos iba a querer ver, la gente los iba a amar a ellos y nos iba a repudiar a nosotros. Pero ¿saben qué? Desde el día siguiente que terminamos las elecciones, desde el día siguiente que se entregó el gobierno a Macri democráticamente, desde ese día los que estábamos en el Poder Ejecutivo, los que estábamos en diferentes cargos de responsabilidad y de gobierno, que decían que lo hacíamos por el chofer, por la alfombra roja, y todos aquellos que eran militantes y que decían que lo hacían por el choripán y la coca, sin alfombra roja, sin chofer, sin choripán, sin coca, seguimos militando. Cada uno desde su lugar,
A mí me toca recorrer el país, a mí me toca afortunadamente, porque esto era algo que, siendo ministro, acá compañeros míos que también tenían cargo de responsabilidad y que siempre habíamos militado en la base, que lo habíamos hecho junto a la gente, teníamos esto como una pérdida. Lo que ellos pensaban que era un gran privilegio era para nosotros una pérdida, tener que andar rodeado siempre de un aparato, llegar a un lugar, quedarse 5 minutos, tener que estar volando. Así que recuperamos algo que para nosotros es central y que es lo que hoy venimos a hacer acá. Y cuando pensaban que al día siguiente íbamos a estar muertos, cansados y desilusionados, miren, van 9 meses y tenemos una plaza del pueblo de la hostia enorme en San Martín y en todos los lugares donde vamos. ¿Qué vamos a estar cansados si el pueblo sufre? ¿Qué vamos a estar desmoralizados si nuestra fuerza política estuvo realmente en su historia mucho más acostumbrada a estar del lado de la oposición, del lado de la resistencia, del lado de los perseguidos, del lado de los acusados, muchísimo más tiempo en la historia que lo que nos tocó ocupar responsabilidades de gobierno y la Casa Rosada? Nuestra fuerza política es una fuerza política que milita junto a las bases y que milita junto al pueblo. Lo hace en la Casa Rosada, lo hace cuando nos toca hacer oposición, y si este ciclo político es más largo, que no tengan ninguna duda, nadie se va a cansar, nadie se va a aburrir, nadie se va a desmovilizar, nadie se va a desmoralizar. Vamos a seguir militando cada día que gobierne el neoliberalismo en defensa de la Argentina, todos los días, desde el lugar que podamos, con los instrumentos que tengamos. Y vamos a hacer cada vez más, no cada vez menos. Vamos a llenar cada vez más los lugares, no nos vamos a ir diluyendo, nos vamos a ir fortaleciendo y organizando para seguir haciendo esta tarea que es la que está en nuestra sangre y en nuestro corazón. Acompañar al pueblo cuando sufre y avanzar todos los días por el bienestar y la felicidad del pueblo. No vamos a dejar. Ni un solo minuto de hacerlo. Miren, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, miren, acabo de sacarme el abrigo que tenía y acabo de ver esto que tengo acá, esta pulserita blanca. Esta pulserita blanca dice Presidencia de la Nación, y yo en este acto solemne voy a proceder a romperla y a sacármela, no porque tenga un problema con las instituciones, no sale, no porque tenga un problema con las instituciones, ni con, sino porque hoy fuimos a eso que denominan audiencia pública, que estando ahí nos hemos dado cuenta que era una farsa, una pantomima, un teatro, como todo lo que hace el gobierno de Macri cuando tiene que fingir que presta oído a lo que pide la gente. En Davos escuchaban, en el mini Davos escuchaban que le pedían los empresarios. ¿Y saben qué le dijo Aranguren? Nuestro gobierno no es un gobierno que lo va a escuchar para después decidir. En nuestro gobierno, y ahí se desnudó el ministro Aranguren, van a decidir los empresarios, y eso es lo que hicieron con el tarifazo, y eso es lo que hicieron con la devaluación. Decidieron los empresarios, y esto que armaron es una puesta en escena para que vayamos nosotros a cumplir la formalidad, No hacía falta una audiencia pública con 300 expositores para ver si estaban de acuerdo o no con el tarifazo 1, con la versión 2.0, con la versión 3.2, con la versión 4.5, porque si tuvieron que ir modificando ese tarifazo, no es por las audiencias públicas, no es ni siquiera por lo que nosotros hicimos en la Cámara, es por lo que el pueblo argentino le demostró en las calles. Ese es, lamentablemente, en aquellos que hablaban del diálogo, del consenso y la república y las instituciones, es el único método que reconocen.
escuchan a los empresarios, van y hacen. Y después, el famoso ensayo y error, no es un ensayo y error, simplemente es tirarse el lance a ver si sus medidas antipopulares pasan, y si pasa queda. Y el único error que reconocen como error no es algo que ellos piensan que está mal. El error es que le estamos diciendo en la cara a Macri que eso no lo pueden hacer, que hay resistencia, que hay pueblo, que hay organización, que hay derechos, que no los pueden pisotear. No es ensayo y error, es lance y resistencia. Ese es el modelo, el único que le funciona a este tipo de gobiernos. Y digo lamentablemente porque no han discutido nada con nadie. Y déjenme aclarar. Primero lo primero. Déjenme aclarar para qué estamos haciendo esto. Miren, compañeros y compañeras, acá hay muchos elementos, todos sabemos que esta es una etapa distinta y que tenemos que hacer un esfuerzo para comprender bien qué es lo que está pasando, en dónde estamos parados. La acción política requiere del análisis, requiere de la reflexión, requiere de la comprensión, porque si no uno se la pasa caminando para un lado equivocado y desperdiciando esfuerzos para el lado en donde no hay que desperdiciarlos. Por eso hay que reflexionar, y la reflexión es un asunto colectivo. Por eso también felicito a los compañeros que todos los fines de semana, con lluvia, con frío, con calor, con 40 grados, estuvieron acá reflexionando, pensando. El conocimiento es colectivo, no es individual. Pero fíjense, nosotros tenemos que poner toda nuestra cabeza para entender qué es lo que está pasando. Con una particularidad que vinimos viviendo desde la campaña electoral de Macri, su aparato judicial, mediático, y no me detengo ahí porque no es un problema solo judicial y mediático, ya lo estamos viendo. Esto no es una cuestión ni siquiera de Macri, de Durán Barba, de la justicia argentina, de Manieto. Esto es un movimiento de la derecha continental. Esto es un movimiento internacional que está haciendo punta en la Argentina. Entendámoslo, Macri también es un títere de otros intereses. Y entonces, digo que hay que comprender, y hay que analizar para saber cómo actuar con más fuerza, con más potencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero nos lo ha dicho Cristina y lo sabemos muy bien. Ellos no solo se dedican a embellecerle el gobierno a Macri, a taparle las cagadas que hacen, a solucionarles los problemas y las mentiras, a olvidar rápidamente todas las promesas cuando no se van cumpliendo, sino que además nos atacan a nosotros permanentemente. Es un doble movimiento. Por un lado, protegerlo a Macri, y si no a Macri, a toda esa fila de personajes que están haciendo el casting para suceder a Macri y aplicar la misma política. Pero además, nos están pegando a nosotros, porque lo que necesitan es que no haya alternativa, que no haya opción, impugnarnos, llenarnos de barro, tirarnos todo el tiempo y permanentemente, particularmente a nuestra compañera Cristina, acusaciones, mentiras, falsos juicios, falsas declaraciones que le hacen hacer sobre temas que no existen. Yo he sido protagonista de algunas de esas mentiras, tema dólar futuro, ahora que encubrió a tal otro, que era socio de tal otro, la investigaron 100 veces, le investigaron el patrimonio, como si ahora pudieran decir que la justicia durante nuestro gobierno era adepta al gobierno. Mentirosos, mentirosos. El partido judicial viene de muy atrás, podría hablar de 100 años atrás. No fue que trabajó para nosotros, como no trabajaron esos servicios de inteligencia. Es mentira, esta campaña judicial viene de antes. Lo veíamos marchando contra el gobierno, a los funcionarios judiciales en nuestro mandato.
pero nosotros sabemos que nuestra tarea es comprender, pero una tarea central, y tiene que ver con esto de la autocrítica, que yo voy a tratar de reformular un poco, pero llamémoslo de momento autocrítica. Es cierto que con esas armas que tienen, mediáticas, judiciales y extranjeras, han logrado confundir y han logrado generar climas y generar hasta prácticamente hechos, interpretaciones de los hechos, y eso ha calado en buena parte de nuestro país y de nuestro pueblo. No hay que ignorarlo, porque a ellos les fue bien con ese trabajo y nosotros nada ganamos, simplemente denunciando que tienen todo ese poderío, que tienen a los grupos de empresas mediáticas, que tienen toda la plata porque trabajan para los empresarios. Nada ganamos lamentándonos, nada ganamos denunciándolos a ellos por lo que hacen. Tenemos que avanzar un paso más en esta etapa. Aunque ellos tengan hasta el último canal de televisión, aunque tengan hasta el último diario y hasta la última radio, es nuestra tarea conseguir decirle la verdad a todos los argentinos. Si no lo hacemos, ya sabemos que las clases dominantes tienen todo. No nos felicitemos simplemente por identificar que Manieto, que La Nación no alcanza. Hay que redoblar los esfuerzos y hay que redoblar la creatividad y hay que trabajar en nuestro discurso y en nuestra forma de llegar, porque ahí en ese terreno nos ganaron a mucha gente y probablemente si antes tenían 100 ahora van a tener 200, entonces va a ser más difícil todavía. Pero ¿qué sentido tendría para un gobierno neoliberal no usar todo ese aparato? Lo van a usar. ¿Y qué sentido tendría para nosotros simplemente lamentarnos cuando sabemos muy bien cuál es la receta? La receta es la que decíamos al principio: la militancia, la comunicación popular, el puerta a puerta, el timbre por timbre, el fábrica por fábrica, universidad por universidad, barrio por barrio. Vamos a estar trabajando, no nos importa que ellos sean todavía más poderosos. Si eso es así, probablemente vaya a seguir siéndolo. Y con todo ese poderío mediático, igual todavía les duele que a pesar de las acusaciones, a pesar de todas las mentiras que han dicho, simplemente pudieron ganar por un punto después de 12 años de gobierno, como también les duele que la presidenta más votada se llame Cristina Fernández de Kirchner. Y eso se hizo a pesar, con nuestra viveza, pero tenemos que redoblar los esfuerzos. Por eso yo vine acá a trabajar, y a tratar de darles a ustedes elementos que hemos pensado, que se nos ocurren, para poder trabajar la cuestión discursiva, para poder trabajar la comunicación, para poder explicar mejor. Tenemos que mejorar en esto, porque no podemos simplemente lamentarnos y andar llorando por los rincones que ellos tienen todo lo que tienen. Tenemos que trabajar el doble y tenemos que pensar el doble y tenemos que comunicar el doble. Compañeros y compañeras, y me parece que también, a pesar de haber perdido esa elección y de todas las cuestiones complicadas y oscuras que están ocurriendo en la Argentina, también tenemos que poder valorar nuestras oportunidades y nuestros triunfos, porque los hemos tenido estos meses. No es que no hemos ganado nada, no es que es mismo hoy lo que pasó, el tarifazo se paró, el tarifazo de 1600% no lo pudieron meter. Si nosotros no nos damos cuenta cuando metemos un gol y nos pasamos simplemente nosotros también leyendo Clarín, entonces vamos a perder la fuerza, porque ¿saben qué? Ahí se lo paramos con la gente en la calle, como le vamos a parar todas las políticas. Todas las políticas de embestida sobre los derechos. Y fíjense, decía nuestras ventajas, y hay que saber medir y ver
y percibir los tiempos, cómo van cambiando, las etapas, cómo van cambiando. Y yo me voy a permitir hablar primero de la campaña de Macri. Quiero volver sobre la campaña de Macri en la línea que decía el compañero. ¿Por qué quiero volver sobre la campaña de Macri? Porque yo sigo pensando una y otra vez qué pasó en esa campaña, cómo fue esa campaña. ¿Se acuerdan? Seguramente a muchos de los que están acá, seguramente muchos no nos votaron también, pero los que estábamos seguros de qué se trataba el proyecto de Macri, y veíamos esas publicidades, y veíamos esos discursos, veíamos esos armados escenográficos que hacían, esas propagandas, todas guionadas en barrios humildes, ¿se acuerdan ustedes? Pero ¿saben qué? Nos equivocamos y hay que reconocerlo. Pensamos que era una gilada eso, que nadie le podía creer a Macri, el hijo de Franco, familia de contratistas del Estado, familia de contrabandistas, familia que ha vivido de causa penal en causa penal, incluso con gobiernos de ellos, porque era tan alevoso lo de Rousselot. Incluso así nosotros decíamos, ¿cómo le van a creer ahora? ¿Por qué le van a creer que viene a ser? Porque fíjense, parece joda que el gobierno de Macri venga a hacer una limpieza del tema de la corrupción. Parece joda, y sin embargo lo instalaron. Entonces yo quiero volver sobre esa campaña para que pensemos dos veces de qué se trató esa campaña. Y yo el otro día pensando sobre esto, llegué a la conclusión, atando nudos, ¿no?, de esto del llamado marketing político. Y quiero hablar un segundo de ese tema del marketing político. Pero más tranquilo, Axel. El marketing político, fíjense, cuando uno le hablan de marketing empresarial, porque el marketing viene del sector empresario, del marketing empresarial, del marketing privado, no político, el marketing comercial, el marketing para la venta. Ese marketing, ¿de qué se trata? Fíjense, recuerden cualquier propaganda de un producto de esas que pasan todo el día en la tele, no importa, un detergente, una lata de gaseosa, un destino turístico, lo que sea. Fíjense, el marketing no habla del político, no habla del producto. En el sector privado no habla del producto, no se pasan describiendo las virtudes del producto, sino que te hablan de lo feliz que vas a ser, de lo feliz que vas a ser si te tomás esa gaseosa, de cómo un ama de casa no va a laburar más si compra ese detergente o ese limpiador de baño, cómo la vida te cambia con la pelotudez de comprar un producto. Te quieren convencer de que vas a ser más feliz, más rico, más famoso. Piénsenlo, no hablan del producto, no te describen las cualidades del producto, te arman un mundo de ensueño del que vas a participar si consumís ese producto, como si alguien por usar un detergente un ratito fuera tan feliz como la persona de la propaganda. Pero eso está científicamente estudiado, está probado, funciona, venden de esa manera. Y ese es el sistema que han traspolado a la política, que han usado para la campaña de Macri. Piénsenlo, no te hablaban del producto Macri, te hablaban de la revolución de la alegría, te hablaban de que podemos vivir mejor, te hablaban de que todo lo que está bien va a seguir y todo lo que está mal va a cambiar. Te hablaban de todo eso. Y entonces estuvieron trabajando en una campaña sin ningún contenido. Compañeros, compañeras, yo llamo la atención sobre esto. Bueno, vamos a hacer... Vamos, cierren el techo. Entonces...
Tita, ¿tienes algo para poner acá? ¿Alguien? Compañeros, ¿alguien se va a ir? No nos vamos a ir. Compañeros, compañeras, entonces decía, me parece central recordar esa campaña, porque esa campaña fue la que convenció a mucha gente que los votó. Esa campaña donde estaba Macri, pero Macri estaba rodeado de su familia, de Julián Aguada, de Antonia, que la han usado para esa campaña electoral, esa campaña electoral. Y ¿saben qué? Muchos argentinos votaron por eso, por una campaña de marketing político científicamente diseñada, con focus groups, con encuestas para ver qué quería oír la gente, y le dijeron exactamente lo que la gente quería oír. Y olvídense de que estaba Macri ahí en la boleta o en la pantalla, y díganme quién no votaría a alguien que te promete vivir mejor, una revolución de la alegría. Fíjense, toda esa campaña que no hablaba de nada, la usaron y la pergeñaron para conseguir el voto de la gente que no quería esto que está pasando, que no votó por esto que está pasando. Por eso me parece central volver a esa campaña en nuestra discusión con los que votaron a Macri. No lo votaron para esto, lo votaron para la revolución de la alegría, lo votaron para vivir mejor. Esa revolución de la alegría que decía yo recién, que tenían algunos nada más, que tenía el señor Paul Singer, que le pagaron más que lo que nunca soñó. Esa revolución de la alegría que era para muy pocos, se la vendieron a todos. Por eso a mí me interesa que nosotros, cuando hablemos con los que creyeron en eso, no les digamos ni que los engañaron, ni que fueron tontos, ni que nosotros ya les dijimos y ya sabíamos. No podemos ir a hablar con esos argentinos de esta manera, porque eso va a provocar rechazo, obviamente. Pero ¿saben por qué? Porque el tema no es que ellos fueron tontos o los engañaron o no se dieron cuenta. El tema es que científicamente, a través del marketing, que no es una ciencia de la verdad sino de la mentira, montaron una estafa electoral como nunca se hizo en toda la historia argentina. Los estafaron, que no es lo mismo que equivocarse, que te estafen. Yo digo, si uno va y se compra un auto y está el escribano, y está el registro automotor, y está el 08, y está todo perfecto, pero después no está el auto, te estafaron, no es que sos tonto, te mintieron, montaron una estafa electoral. Los argentinos fueron estafados. Y ahí tenemos un espacio para entrar, porque no solo si le decimos cómo vivías el año pasado, van a reconocer que vivían mejor, sino que además, si le preguntábamos por qué votaron a Macri, ¿para qué? ¿Para conseguir qué? En sus vidas personales, en su situación laboral, te van a decir que querían vivir mejor, te van a decir que querían ser más felices, ¿quién no? Pero la realidad es esta, y cuando uno recorre las calles de la Argentina, este no es un gobierno que haya traído ni bienestar ni alegría, trajo tristeza, trajo desocupación, trajo caída del salario, trajo explotación, trajo represión, y la gente se va dando cuenta, y hay que tener paciencia, pero hay que confrontarlos y hay que denunciar esa estafa que les hicieron. Estamos con ellos, no contra ellos, por tontos o por lo que votaron. Estamos con ellos porque el dispositivo mediático, la comunicación de masa, los sectores dominantes montaron una enorme estafa para inducirlos a votar lo que votaron. Y fíjense, porque me parece también importante, llegó el gobierno de Macri,
llegó el gobierno de Macri. Y cuando llegaron los primeros meses, yo tengo clarito el cronograma, porque estaba en el Congreso ya, y veía que el gobierno de Macri seguía con esa campaña en positivo, hablando bien de ellos mismos, diciendo que estaban haciendo las cosas bien, que eran unos ídolos porque habían salido del cepo. Ahora vamos a hablar de eso, que habían hecho todo bien, que era re fácil combatir la inflación. Y fíjense, alrededor de marzo, 1 de marzo para ser más exactos, en la apertura de sesiones, ahí en el Congreso de la Nación, Macri cambia el discurso. Macri cambia el discurso. Deja de hablar de todo lo lindo que estaba haciendo y empieza a hablar de dos temas que no había dicho en la campaña y que no había dicho en los primeros meses. Empieza a hablar de la pesada herencia, no antes, ahí empieza a hablar de la pesada herencia y empieza a hablar del segundo semestre, ahí en ese momento. Y yo quiero, compañeros y compañeras, dejar en claro que eso es una derrota del macrismo. Cuando hablan de la pesada herencia, es una derrota del macrismo. Porque pensaban mentir tanto, engañar tanto, que esperaban ser populares. Y hablaron de la pesada herencia porque la gente empezó a tener bronca y lo único que pudieron inventar es tratar de buscar otro responsable para echarle la culpa a otro de lo que ellos estaban haciendo. Pero no, señor, la culpa es de Macri. Lo que está pasando es responsabilidad de Macri. Los despidos son de Macri. La caída de los sueldos es de Macri. La devaluación es de Macri. El tarifazo es de Macri. Esa es la política que están aplicando. Y entonces, cuando hablan de la pesada herencia, es una maniobra marketinera infantil para echarle la culpa a otro. Pero si uno tiene que echarle la culpa, yo siempre digo, es como mi nene más chiquito que se le rompe algo y lo esconde. Lo primero que hace es esconderlo. Pero cuando lo pescan dice fue mi hermano. Pero la cagada la hicieron. Y todos saben que hicieron la cagada. Por eso tienen que echarle la culpa a alguien. Como un nene. Sin poder explicar ni de qué hablan. Pero es una fortaleza nuestra. La gente ya no los quiere y no los banca y no les cree más. Entonces tienen que hablar de la pesada herencia del pasado, tienen que hablar del segundo semestre, del futuro, y lo hacen porque no pueden hablar del presente que le están dando los argentinos. Para eso estamos nosotros, para hablar del presente que nos da el gobierno de Macri. Un presente triste, un presente de retroceso. Eso es lo que está haciendo Macri. Y van 9 meses y cada vez se puede esconder menos y esquivar menos el bulto de lo que están generando en el país. Por eso esos recambios de los que hablaba antes, por eso esos intentos de ensalzar nuevas figuras, por eso esos intentos de defender a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde estaba María Eugenia Vidal cuando hicieron el tarifazo en San Martín? No la vi con los vecinos, no la vi con las empresas, no la vi con los pobres, la vi escondida abajo de una baldosa a ver si zafaba de una responsabilidad que le toca, porque el gobierno de Vidal es el gobierno de Macri. Ella lo llevó al gobierno, fue en la provincia de Buenos Aires, con esa imagen que cosechó, que lo llevó el gobierno. Es responsabilidad de Vidal, que dé la cara a Vidal por los desastres que están pasando en la provincia de Buenos Aires. Compañeros, compañeras, fíjense, hay que saber trabajar sobre estos temas, sobre lo que decían y lo que pasó, sobre cómo estaban y cómo están. Hay que trabajar sobre la realidad que hoy está inscripta en el cuerpo de los argentinos. Lo vemos por todos lados, todos con miedo de perder el laburo. Eso ya no existía en el país. Todos sabiendo que tienen problemas para llegar a fin de mes. Todos viendo que no tienen ni puta idea de cómo va a terminar este año, ni siquiera. Todo eso es lo que produjo el gobierno de Macri. Y es una ventaja que tenemos que trabajar ahora, con todos los
los que lo votaron, uno por uno, preguntándole, confrontándolo, y si tenemos que comernos una puteada, una crítica, pongamos la otra mejilla, con tal de que la gente no siga engañada por los medios de comunicación. Compañeros, el programa económico de Macri, y recién lo ha dicho muy bien Hernán con ese trabajo enorme que están haciendo, es un programa económico neoliberal. Es un programa económico neoliberal. Y no es tan difícil, no hay que ser un gran economista para explicarle a cualquiera de qué se trata esto. Miren, basta ver lo que pasó en la práctica con cada uno de los argentinos que laburan, los jubilados. Es eso, es esa experiencia. El neoliberalismo no ronda por los aires, no viaja en helicóptero, está en la calle también. Y sus consecuencias se ven en la calle. Fíjense, cuando Macri devalúa un 50% la moneda argentina, acuérdense, recuerden lo que decían. Decían que eso no se iba a ir a precios, porque el dólar importante era el dólar de ellos, el de la timba, el de ahí el microcentro, el de la City, el dólar blue, el dólar paralelo. Eso era lo que ellos decían que guiaba la economía. Y decían que todos los precios estaban con un dólar a 16. Minga. Hicieron la devaluación y se fue a precios. Porque además muchas veces me dicen, pero vos también en 2014 devaluaste. Permítanme hacer un comentario. Cuando ocurrió en enero de 2014 la enésima corrida cambiaria que sufrió el gobierno de Cristina, pero con más ímpetu, porque era una época en donde Cristina, ¿se acuerdan?, estaba saliendo de una operación, estábamos en un momento también muy complejo, mundial, y en el gobierno, y ahí vinieron con una corrida cambiaria que querían poner el dólar a 10 pesos. Esa corrida cambiaria tuvo un relativo éxito, pero ¿saben qué? No fue una medida de gobierno que dijimos mañana devaluamos, fue una corrida cambiaria que no solo paramos, sino que como se hace cuando estamos en un gobierno popular, no solo se paró la corrida, sino que se denunció a los responsables. Y los responsables fueron el Banco HSBC y fue el señor Aranguren, que lo premiaron hoy con un ministerio. Por hacer esa corrida lo premiaron. Pero no solo eso, no solo eso. Al día siguiente, me acuerdo, yo estaba en ese momento con Augusto Costa en Comercio Interior, con Emanuel Agis, con Javier Rodríguez, con todos los compañeros. Nos juntamos y sabiendo que también una devaluación es un momento de turbulencia e incertidumbre, donde hacen ganancia los más rapaces, donde los empresarios aprovechan para aumentar los precios por si acaso, por la devaluación, porque no saben, donde castigan el bolsillo de la gente trasladando el dólar a los precios. Lo que hicimos no fue quedarnos de brazos cruzados, los llamamos uno por uno y todos decían, el gobierno se pelea. Claro que hay que pelearse con los que quieren joder al pueblo. ¿Qué consenso vamos a conseguir con los que quieren llenarse de plata en la costilla de los laburantes? Y entonces largamos una serie de programas. No fue una devaluación igual que la de Macri, que fue una devaluación buscada y fue una promesa electoral que le hizo a aquellos que le cumple, porque a los laburantes que les iba a sacar el impuesto a la ganancia no le cumplió un carajo. Le cumplió a la Shell, le cumplió a los bancos, le cumplió a las mineras, le cumplió a los suyos. Esos son los compromisos que tenía. Pero nosotros, ante la devaluación, llamamos a todos los empresarios, pero además salimos a proteger a los laburantes y a los que menos tienen. A los pocos días dimos un aumento en la UH del 30%, sabiendo que iba a haber problemas con los precios. Pero no solo eso, sacamos precios cuidados, sacamos ahora 12, sacamos su beneficio, sacamos el plan
Progresar, sacamos el plan Procrear, trabajamos para que la timba financiera no descargara sobre el pueblo argentino. Había mucho para hacer y es distinto que lo de Macri, que hace la devaluación, trata de hacerse el boludo, decir que abrió el cepo cuando estaba devaluando y después toca pito para que haya piedra libre y todos los empresarios y todos los comerciantes puedan subir los precios y castigar a la gente. No son lo mismo una devaluación provocada por especuladores, parada por un gobierno defendiendo a los que menos tienen, que una devaluación al servicio de los sectores de poder como la que hizo Macri. No hay que aplaudir cada vez que tomo mate, Muchas gracias, muchas gracias. Miren, hizo la devaluación y se fue a precios. Fíjense, habían dicho que no se iba a dar a precios porque el dólar estaba a 16 y todo el mundo trabajaba a 16. Devaluaron el 50% y los precios este año, ya aceptado, a pesar de que cerraron el INDEC, tanto nos criticaban del INDEC, lo tuvieron que cerrar para poder mentir el triple y el cuádruple que lo que mintió nunca ningún gobierno del mundo. Cerrar el Instituto de Estadística es algo que solo se permitió hacer el gobierno de Macri cuando necesitaba mentir. Y entonces, fíjense, hoy están aceptando que la devaluación fue 50 y que la inflación de este año va a ser 42, 45 puntos. Pero ¿saben qué? Esos días Prat Gay y Macri decían que la inflación iba a ser 20, 25 para negociar las paritarias, para negociar a la baja las paritarias. Cuando pudieron y donde pudieron, los aumentos los hicieron por decreto en el orden del 20, 20 y poco. Fíjense, eso es lo que yo decía que hace el neoliberalismo, sin duda, y con estadísticas oficiales. Y hoy en el presupuesto que nos han presentado se nota, se ve que le han arrebatado y le han afanado 10% del poder de compra a todos los argentinos. 10% del poder de compra. El que llegaba al 30 llega al 27, el que llegaba al 27 llega al 22 y así sucesivamente. Han castigado a los sectores más desfavorecidos, los jubilados. Por supuesto que le han fijado en 30 el incremento cuando la inflación ellos mismos reconocen que es 42. Y saben que nosotros vamos a discutir con un presupuesto que plantea que el año que viene la inflación va a ser, no sé qué han puesto, 17, y que los salarios van a ser 17, porque eso es chorearse los 10 puntos de salario que ya se robaron este año. La paritaria del año que viene tiene que estar 10 puntos arriba de la proyección de la inflación. Hay que reabrir la paritaria, hay que reabrir la paritaria, porque si no se convalida y consolida la reducción de los sueldos que hizo el gobierno de Macri. Pero después, y eso lo sintió todo el mundo, los laburantes, los jubilados, los estudiantes, las clases medias, todos lo sintieron, porque perdieron poder de compra. Pero eso no es todo, porque junto con eso, esa caída del poder de compra que después vino incrementada también por este tarifazo que hoy estamos discutiendo, esa caída del poder de compra que para la mayoría trabajadora es pérdida de bienestar, para los empresarios, particularmente para las pymes, particularmente para los comercios. Ahí veíamos alguna persiana baja, me mostraban algún cartel en alquiler de algún local, porque ¿qué pasó? Perdió poder adquisitivo la gente, perdieron demanda los empresarios, y también tenemos que volver a hablar con los empresarios, también tenemos que volver a hablar con los comerciantes. No nos entendían porque los bombardeaban con el discurso de que todo lo que hacíamos estaba mal, pero ahora en la práctica es mucho más fácil explicarles que nuestra política de inclusión social, nuestra política de 3 millones de nuevos jubilados, de 3.700.000 asignación universal por hijo,
nuestra política de 1 millón de estudiantes con el Progresar no era solo para el beneficiario directo, no era solo para el beneficiario directo, no incluye solo al que recibe el apoyo del Estado, incluye a muchos más, porque cuando le damos una jubilación digna a nuestros abuelos, una asignación a quien la necesita, no sé qué querían hacerle creer a la gente, que esa plata se iba. No, acá se cortó, acá se cortó. Perfecto. Ahí volvió. Bien. ¿Qué pasaba con esa plata? Y me acuerdo, miren cómo me acuerdo de un señor que hoy forma parte de Cambiemos y que viene realmente a contradecir la tradición de ese radicalismo de Irigoyen, de ese radicalismo de vertiente popular y nacional. El señor Sanz, que hablaba de que se iba por la alcantarilla del juego y de la droga. ¿Se acuerdan? Querían hacerle creer a los comerciantes, pero ¿saben qué? No se iba por ninguna alcantarilla del bolsillo de los que cobraban, iba al bolsillo de nuestra industria, iba al bolsillo de nuestros comercios, iba al bolsillo de nuestras empresas. La inclusión no era solo para los de abajo, era para todos. El crecimiento va de abajo arriba, no de arriba abajo, como dicen allá en Davos, va de abajo hacia arriba. No se crece ampliando el pueblo, no se crece bajando los salarios, y eso lo empiezan a ver dolorosamente cuando ven que a sus comercios ya no viene la gente, y si viene no gasta. Entonces, eso es lo que han roto, bajando los salarios, y de esa manera no solo afectaron a los laburantes, sino que afectaron también a todo nuestro sistema productivo. Y empezaron a hacer una política primero inflacionaria que mató el poder de compra de los sueldos, y después recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ventas, no hay demanda. Y tan duro es el neoliberalismo para la industria nacional, tanto está pensando en otra cosa, en volver al modelo agroexportador, que lo que hicieron no fue solo que los comercios perdieran y las industrias argentinas perdieran 20% de la compra por la caída de los sueldos, sino que además, como si fuera poco, como quien sigue pegándole en el piso, lo que hicieron con el comercio y la industria argentina fue abrirle las importaciones. ¿Cómo no le vamos a poder explicar eso a los que se creyeron el verso y se comieron la pildorita de que iban a vivir mejor? Y ahora le están diciendo que en vez de vivir mejor, vivían demasiado bien. Que ahora si le va bien a Macri, vamos a estar peor que antes, no mejor que antes. Miren los eslogans cómo son contradictorios. Pero entonces, cayó la venta, abrieron las importaciones, encarecieron el crédito, la tasa de interés. Esta política del Banco Central, que solo para favorecer la bicicleta financiera internacional y para parar una nueva corrida cambiaria, para parar una devaluación. ¿Saben cuánto pusieron con esas famosas LEVAC? ¿Cuánto pusieron para subirle la tasa de interés a los bancos, para que no devalúe la moneda? Más de 120.000 millones de pesos han puesto, han emitido más el LEVAC que toda la base monetaria, o sea que todos los billetes, los depósitos bancarios han hecho eso. Y un juez caradura quiere perseguir un gobierno porque dice que la política monetaria o que la política cambiaria era mala, y dice que se perdió plata. Tienen que ir a buscar a Macri, tienen que ir a buscar al presidente del Banco Central, tienen que ir a buscar al ministro de Economía, porque no solo están gastando una fortuna, sino que es en beneficio de muy pocos. Entonces al comercio, a la industria, le cae la demanda, se le encarece el crédito, le abren las importaciones,
y le ponen el tarifazo. La verdad es que a mí me gusta hablar de la tormenta perfecta. Lo han hecho una tormenta perfecta para la industria argentina. Y ahí vemos, el otro día vino el Congreso Nacional, la gente de la UOM y la gente también de las federaciones de empresarios metalúrgicos a contarnos que hay 15.000 cesanteados, que hay 5.000 despidos, 5.000 retiros voluntarios. ¿Y saben qué dijo Caló? Caló dijo que en 2003 la UOM tenía 50.000 afiliados, que ahora tiene aproximadamente 25.000 laburantes con miedo a perder el laburo, ya habiendo perdido el laburo. Pero ¿saben qué? De los 50.000 metalúrgicos que había en 2003, cuando terminó 2015, para el que quiere hablar de pesada herencia, ¿saben cuántos metalúrgicos había? 250.000 afiliados, 5 veces más metalúrgicos en la Argentina, porque volvió la industria metalúrgica nacional. Y esa es una pesada herencia. Y entonces han pinchado la economía porque han pinchado el mercado interno. Y esto es importante. Podrán tratar de echarle la culpa a la pesada herencia, podrán tratar de sacarse responsabilidades, podrán tratar de hablar de otros temas en los diarios, de tratar de traer a importantes empresarios para tirarse la pelota entre ellos y aplaudirse. Pero esta es la realidad. Compañeros y compañeras, creo que tenemos elementos para volver a tocar el timbre, para volver a recorrer esos comercios que no nos creían y que pensaban que lo nuestro era una campaña del miedo. Si era una campaña del miedo, hoy podemos decir, nos quedamos cortos. Era una estafa electoral y la víctima en la sociedad argentina. ¿Y saben qué? Lo decían los compañeros al principio. Hay dos cosas que no se pueden hacer ni en los pasillos del Congreso Nacional, ni de banca a banca, ni en un cafetín ahí del centro. Hay dos cosas. Una primera cosa es defender realmente a nuestro pueblo. No se hace desde ahí. No se hace desde los canales de televisión. No se hace desde la propaganda electoral, desde los carteles en la Panamericana o en la General Paz. Eso, defender al pueblo, se hace en un solo lugar, al lado del pueblo, en la calle, acompañando a nuestra gente. Y tampoco, como bien decía Cristina, tampoco se forja la unidad con acuerdos de cúpula. No se coman la curva, no se desesperen, déjenlos hablar de pavadas, hablar de gobernabilidad, de razonabilidad, déjenlo hablar de ese diálogo que no existe, de ese consenso que es todo imposición de los grupos dominantes, porque van a tener que tomar partido. Hasta el último de los dirigentes y hasta el último de los políticos argentinos va a tener que tomar partido. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que a esta altura no iba a pasar esto, que a esta altura no iba a haber nada más, que iba a ser una sola campana y que iba a sonar más fuerte o más despacio, que iba a sonar más agudo o más grave, pero no esperaban que siguiéramos persistiendo y no esperaban que toda la campaña que hicieron, superficial, marketinera, le pasara a muchos de los argentinos, incluso de los que votaron, que se empezaran a dar cuenta rápidamente que eso era un verso y una engaña pichanga. Por eso, lo que va a hacer que haya unidad entre los políticos de la Argentina, entre las fuerzas políticas, es la gente, es la calle, es la fábrica, son los barrios, son las universidades, y que nosotros estemos como militantes mostrando cuál es el camino de la unidad. La unidad no está ahí arriba. La unidad está acá abajo, la unidad está en las plazas, la unidad está en todos los puntos del país, donde vamos a estar incansablemente acompañando a nuestra gente, defendiendo sus derechos, defendiendo a la Latina, defendiendo a la Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, compañeros, muchas gracias. Un aplauso bien fuerte para el compañero Axel Kicillof. Seguimos
resistiendo, resistir sin descansar. Cristina, conducción.